placer estar aquí y aprovechar este foro para compartir estas ideas que, como muy bien dices, por lo innovadoras, ¿no? Que son, se prestan a muchísimas interpretaciones, ¿no? Tengo la sensación de que todavía nadie tiene la respuesta porque todavía no existe aquel caso que probablemente lo defina perfectamente, ¿no? Sí que me asustaría mucho que, como bien dices, se pusiera demasiado de moda. Las cosas que se ponen de moda yo creo que generalmente son sobreutilizadas por parte de la gente, ¿no? Vamos a ver, primero de todo, dos comentarios. Nosotros no somos una agencia de branded content, somos una compañía de ideas que cree que el branded content es luego la mejor forma de hacerlas llegar al mercado. O sea, que yo creo que hay que seguir separando lo que es la génesis de una agencia de publicidad, que es una agencia de ideas que ayuden a las marcas a vender. Luego, el branded content nos parece que es la fórmula de distribuir estas ideas más eficaz y que obedece a la realidad de hoy en día. Una realidad donde, pues, como muy bien sabemos, quien decide lo que es relevante o lo que se consume ya no somos nosotros, no son las marcas, es el consumidor. Y por lo tanto nosotros utilizamos en ese sentido varias definiciones de branded content por si ayudan. La primera es aquella parte, digamos, movilizadora de tu marca. Es la cara pull, no push. Las marcas llevan muchos años haciendo push a través de anuncios, a través de interrupciones, a través de pagar y sobornar porque la gente las consuma. El branded content es la cara pull de tu marca, aquello que le interesa a la gente, aquello por lo cual la gente estaría dispuesta a no solo ver, no solo consumir, sino pagar, redistribuir, por lo tanto convertirte en un aliado tuyo, ¿no? Y por lo tanto interpretamos que al final branded content en términos estratégicos es aquella parte que verdaderamente puede interesar de tu marca. Esto por un lado. Por otro lado, si me permites, el branded content como instrumentalización es cuando la marca pasa a formar parte de la producción y entiende la comunicación como un negocio. Por lo tanto, el branded content también es aquella, vamos a llamarle comunicación, ya no publicidad, de la cual la marca la entiende como un activo, por lo tanto es propietaria, por lo tanto la produce y por lo tanto es susceptible de que encuentre otro cliente, que llamamos el segundo cliente, que es un medio que esté interesado en su distribución, por su interés, ¿no? Por lo tanto, el branded content, insisto, nace siempre no del propio branded content, sino de una buena idea y es una forma de hacerla llegar al mercado que obedece a estos dos parámetros. Sigue existiendo un gran caso, que es el caso de Gatorade, que es un replay de series, ¿no? Que es un caso donde una marca produce un contenido, como tú muy bien has dicho, se están basando en territorios como es, al final, yo siempre digo cuando tengas una duda, pregúntate qué haría Yes Music en Demolo Globo Media. Por lo tanto, las marcas se ponen en una postura de productores de contenidos. Por lo tanto, para producir un contenido que interese a la gente, puedes ir al entretenimiento, la ficción, incluso contenidos llamamos de utilidades, ¿no? De formación, propiamente dichos, ¿no? Por lo tanto, lo primero que nosotros hacemos es, obviamente, fijarnos en estos territorios, que son los territorios en los que se movería una productora para generar un contenido que le interese a una audiencia. Esto es lo primero. Lo segundo, en ese sentido, un caso que obedece muy bien, como decías, Gatorade, replay de series, que es un caso donde la marca produce un contenido totalmente vamos a llamarle, es un entretenimiento, ¿no? Al final es una especie de reality que encaja con los valores de la marca, pero sobre todo que conecta con toda una generación de consumidores. Este contenido funciona, tiene una audiencia, pasa de Internet, luego hablaremos, entiendo, de Internet, a una televisión generalista y por lo tanto consigue una distribución, pues en ese sentido, en el caso de Estados Unidos, pues muy masiva, ¿no? Por lo tanto, es un caso muy claro de cómo una marca intenta comunicar los valores no a través de una campaña, sino a través de un contenido, a través de generar un producto de comunicación que es susceptible no solo de ser consumido y de ser comprado y distribuido, sino otra definición de contenido, ¿no? Y supongo que a lo largo de esta conversación iremos teniendo muchas, sino algo que sea susceptible de una segunda edición. Contenido es una segunda edición de algo, ¿no? Cuando algo puede tener una segunda edición, ¿no? Replay is a game that Gatorade's doing to prove that once you're an athlete, you're always an athlete. The original head coaches were invited back. The original cheerleaders, some of the original band members are going to be there. Oh, go Rovers, go!
the returning players underwent a rigorous 2-month training regimen created by Gatorade's Sports Science Institute. I lost 57 pounds through this process. Wow. Throughout the 8 weeks, the documentary content was cut into episodes and posted online, allowing the nation to follow their journey. I said to Coach, we're going to kind of come out in sweats and warm up, and he said, no, we go full pads every day. And I'm like, Coach, we're in our 30s. Come on. 15 years away from the game, you're just not going to be able to get that kind of finesse in a day. Your eyes are certainly showing concussion. A lot of people out there saying you can't do it. Let's prove them wrong. 1, 2, 3. 10,000 tickets sold out in 90 minutes. Everybody is so down and so depressed, and this was such a lift. Gatorade athletes Peyton and Eli Manning joined as assistant coaches. The field temperature right now is at 100 degrees. In the most oppressive of conditions, there were no major injuries, no heat exhaustion, and no broken bones. Talk about the ultimate product demonstration. 160 million media impressions followed, including being named one of CNN's top stories of 2009 and a 6-page feature in Men's Health. After calls from nearly every major studio, a feature film is currently in development. And Replay is now a documentary television series. The 1-hour premiere aired nationally on Fox Sports Net to its 90 million subscribers in prime time on Sunday night, Thanksgiving weekend. Gatorade's Lineup Finder allows former athletes to reconnect with teammates online and nominate their original high school teams for upcoming seasons of the show. They looked at your age and they said you can't do it. They didn't look at your heart. They've got to look inside of you. Get your head screwed on and play the damn game. No matter how old you are, 8 to 80, blind, cripple, or crazy, you're always an athlete. Gatorade Replay de Series es un caso fantástico. Tenemos casos. Macy's es una compañía muy activa en generar branded content y sobre todo contenidos muy vinculados al negocio. Los grandes almacenes Macy's tienen casos verdaderamente muy buenos. X Factor con Pepsi, contra American Idol con Coca-Cola, es un caso muy claro de cómo una marca toma la iniciativa, en este caso Pepsi, y lo que hace es se apropia de un contenido, incluso de una figura como es Simon Cowell, ¿no? Y por lo tanto se pone en la parte activa de la comunicación, no la pasiva, sino toma la iniciativa, y para ir contra la competencia, pues lo que hace es no hacer una campaña contra la competencia, sino generar un contenido, un programa de televisión, un reality, al señor Operación Triunfo de aquí, ¿no? Alrededor de la música, contra la marca de la competencia. Y un caso que especialmente recomiendo ver, porque contenido no es solo televisión, contenido no es solo televisión, es el del Banco Popular, el Gran Combo, que fue uno de los grandes finalistas de este año de la primera edición de la categoría Branded Content en el jurado de Cannes, y cómo de un contenido que ya existía se apropia una marca, lo reactiva, y cómo al final pues consigue la movilización, porque esos contenidos, ¿no? Es productos que movilicen, cómo consigue la movilización de todo un país, como fue en este caso Puerto Rico. Por la mañana me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más nada, más nada. Qué bueno es vivir así, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno es vivir la vida, comiendo, durmiendo y no haciendo nada. This classic belongs to El Gran Combo de Puerto Rico, the most famous salsa band in the world. Their fame is such that the New York Times placed them in the same league as the Rolling Stones as influencers and ambassadors of culture. As the largest bank in Puerto Rico, Banco Popular's success depends on the island's economy. So to help propel it in the right direction, it convinced El Gran Combo to rewrite history. On August 15th, Puerto Rico's news waves buzzed with the announcement that El Gran Combo had an important message for the island. It was simultaneously unveiled on every TV and radio station in the country. El Gran Combo delivered an inspirational address before releasing a rewritten and re-recorded version of their old hit song with new lyrics, this time with a completely different message.
The entire country was caught off guard. No one expected that the legendary group would ever reinvent such a classic. The new song was the talk of every media outlet in the country. Community leaders, politicians, the Secretary of Labor, and even the governor commended El Gran Combo's example and what it meant for the country. The next day, Banco Popular revealed it was behind the effort by launching a multimedia campaign asking consumers to help make the new track the country's most popular song. The song made it all the way up to the top of the charts. Its overnight success moved Banco Popular to organize and sponsor a free concert featuring El Gran Combo for more than 60,000 spectators. It also sparked a debate that grew into a movement of Puerto Ricans committed to the progress of the island. Me parece interesante que se entienda la idea de contenido desde la neutralidad. Es decir, un contenido es una muy buena idea, muy bien empaquetada, consumida por mucha gente. Si es a través de un programa, un spot, puede ser, o una música, esto ya es una segunda derivada. Significa un regreso a los orígenes, absolutamente. Los orígenes donde las compañías se daban cuenta, básicamente lo que analizaban, es el caso de Procter & Gamble, como decías, dónde estaban las audiencias. Y por lo tanto ellos formaban parte de esa línea editorial. Incluso la creaban, como en este caso, decíamos, los culebrones de la época, ¿no? Sí, en cierto modo significa un regreso a los orígenes en cuanto a que las marcas querían estar donde estaba la gente, con un periodo de impasse donde estaba la gente, donde podían estar las marcas, eran espacios muy limitados y probablemente, dado la escasez de medios respecto a las audiencias, hacía que había una serie de cañerías, ¿no? Se han roto las cañerías y ahora cañerías, con la era digital y con la fragmentación total de los medios, las cañerías ya no tienen valor. Lo que tienen valor es lo que va por dentro de las cañerías, que son los contenidos, ¿no? O sea, por lo tanto, volvemos un poco a la esencia, ¿no? Hemos sido todos una tiranía, ¿no? del bloque publicitario, no solo en la televisión, sino yo creo que en nuestras vidas. Hemos sufrido la interrupción permanente y ahora, cuando es un momento donde nosotros volvemos a elegir lo que nos gusta consumir, es cuando vuelve a adquirir sentido el que las marcas estén en ese papel de productores desde el inicio del contenido, desde el inicio, no al final como añadido o como patrocinador o como financiador de ese contenido, ¿no? Muchas marcas no solo están acertadamente preocupadas y trabajando sus líneas de contenido, sino que hay muchas marcas que están trabajando cuáles son sus plataformas para llegar a las audiencias, ¿no? Entendiendo que los medios tradicionales cada vez más les está costando, obviamente, pues, llegar al mercado. Por lo tanto, es verdad que las marcas ven clarísimamente esta dualidad del contenido y la cañería, ¿no? Es decir, cómo tener puentes, cómo tener territorios de colectivos de personas a las que permanentemente nutrir de contenidos, ¿no? En ese sentido, hay muchas marcas que son más medio que contenido, ¿no? Muchas veces se ha hablado cuánto Movistar, Telefónica, con todas sus plataformas, ¿no? Hablo de hace muchos años, ¿no? Con los Terras, etcétera, eran más medio que contenido, ¿no? Al final, las marcas, evidentemente, van a adquirir dos territorios naturales de trabajo y de ocupación. Uno es el de las productoras tradicionales, para no solo pagar la fiesta, sino que beneficiarse de la fiesta, y la de los medios tradicionales, para también ellos tener un acceso directo, ser distribuidoras, ¿no? Ahora que hablamos tanto del gran consumo de las grandes superficies, ser distribuidoras de esos contenidos y por lo tanto tener un control de la audiencia. Preguntándonos cada día cómo tenemos que crecer. Y me parece que no solo es crecer en cantidad o en, como dices tú, en volumen de empresa, que hemos tenido una línea bastante consolidada, sino lo que nos preocupa especialmente a Risto, a mí y obviamente a toda la gente que colaboramos aquí, es cómo crecer en conocimiento y cómo crecer en oportunidades. O sea, lo que nos preocupa verdaderamente es el crecimiento entendido como detectar oportunidades
para nuestros clientes, socios o partners. Oportunidades que hagan que la comunicación, que las ventas, que sus problemas de negocio se resuelvan de forma más eficaz. Y esto nos lleva a lo primero, sí que hacemos anuncios. Lo que ocurre es que nosotros, antes de hacer un anuncio, antes de generar un programa o antes de realizar cualquier tipo de acción, nosotros lo que hacemos es ofrecemos una idea de negocio. Nosotros tenemos casos, como es el caso de Placa Azul, por ejemplo, Médica Animal, una web que se instalaba en España y que la idea de negocio fue ofrecer no una campaña de publicidad tradicional, sino crear una placa para colocar a todas las mascotas en señal de nosotros no los vamos a abandonar. In 2009, Medicanimal.com, an online pet food and pet care multinational and leading brand in the major European markets, decided to advertise its services in Spain. The target? To obtain 20,000 registrations in Medicanimal during the campaign months on a minimal budget. The summer holidays were coming up, a time when pet abandonment rises sharply, and in a recession year, the forecasts were not promising. True to the vision of the company, Pet Care with a Conscience, instead of a small campaign, we proposed major content. We decided to convert a shameful, intimate and personal decision, the decision to abandon your pet, into something public and notorious. To achieve this, we created two tools. Firstly, a blue ID tag for your pet, a sign which tells the world that you do not intend to abandon, and a way of pointing the finger at anyone who does not put a blue tag on their pet, without accusing them directly. And then, placaazul.org, a place to capture registrations for Medicanimal in exchange for receiving the blue tag free of charge. A website which, being a generic brand, allowed us to look for a large media group to join our cause and find... Esto es una idea, que luego esta idea, que generó unos resultados espectaculares sobre la marca, tuvo sus spots, sus programas, su publicity, su PR. Entonces, nosotros inicialmente y esencialmente y cada día somos una empresa de ideas, una compañía de ideas de negocio. Siempre nos preguntamos antes de la campaña que ofrecemos. Por lo tanto, tiene que haber una idea que transforme, modifique la forma en la que se está ofreciendo ese negocio. Modifique, transforme, porque si no, no habría ningún problema y se supone que se estaría, pues básicamente no seríamos útiles para esa marca. Por lo tanto, eso es lo que somos esencialmente, una compañía de ideas. No quiero ni tan siquiera llamarle estrategia, al final una buena idea conlleva una estrategia o un cambio de estrategia o un cambio en un plan de acción. Lo segundo es, nosotros no estamos condicionados por los spots y hemos hecho, consideramos y hacemos publicidad lo mejor que podemos, obviamente. Aún así, cuando hacemos publicidad, como es el caso de las campañas de Navidad del Grupo Antena 3, del PONE 2011 o el PONE 2012, lo hacemos en un formato, en un código radicalmente distinto. Por lo tanto, incluso haciendo publicidad o un formato de spot publicitario, estamos muy inspirados por el mundo de los contenidos, estamos muy inspirados por el mundo de la relevancia. Cuando generamos algún tipo de contenido más publicitario, nos sigue interesando la relevancia, ¿no? Por lo tanto, sí que hacemos spots, si es que consideramos que a veces sucede que el spot sigue siendo la fórmula más válida para llegar rápidamente a muchísima gente, ¿no? Hay muchos casos, la verdad es que estamos generalmente el rasero por el que pasamos Risto y yo y la gente que nos acompaña es tenemos que hacer cosas de las que estemos orgullosas. Estamos especialmente muy orgullosos de todos. Tenemos muchos casos. Desde un caso que resolvió una campaña contra la pederastia infantil en Vietnam, donde actuamos utilizando a los propios niños y utilizando en el sentido positivo como antianuncios contra los pederastas, ¿no? Como a casos más comerciales, estamos especialmente orgullosos, con muchos años de relación con el BBVA, de Aprovecha tu banco, que fue una nueva forma de entender la propuesta de un banco, diciéndole ya allá por el 2009, aunque parezca algo muy moderno, ya tiene sus 3 años, ¿no? Invitando a la gente a que se aprovechase del banco. Soy Sandra Marcos. Juan Palencia. Susana Llombard.
Me dirijo a esos clientes. Los 4.000 clientes que tengo. De Calamonte, Turruella. la gente de Pamplona. Más que un mensaje, una pregunta. ¿Estás aprovechando tu banco? ¿Le sacas todo el partido posible? Hay muchas ventajas que la gente desconoce. Queremos tener la posibilidad de que las conozcan. Queremos que te aproveches de tu banco. Lo de internet me parece una locura. Que alguien va a pinchar ahí y vas a salir tú hablando. La fórmula que hicimos es convirtiendo la publicidad en un teaser para dirigir a la gente a una plataforma. El contenido era una plataforma con 3.054, los 3.054 directores de oficina de BBVA en toda España, que cada uno de ellos se dirigía a sus clientes, a sus colectivos, a sus vecinos, a sus amigos, a sus clientes, a sus futuros clientes, ¿no? La idea central era cómo generamos un pequeño Facebook en el sentido de comunicación, obviamente no de relación, con los directores de oficina. Y lo que hicimos es utilizar todos los medios y todas las plataformas digitales para generar al final conseguimos 60 millones de visionados, con lo cual eso es una cantidad, una cantidad de horas y de minutos. Y lo que hicimos es utilizar la televisión para dirigir a la gente a esa plataforma, ¿no? Con lo cual sigue siendo todo válido, sigue siendo todo espectacular y tremendamente válido. Lo que nosotros entendemos es que detrás de todos, de cada medio, de cada espacio, de cada plataforma, de cada forma de distribuir, incluso siendo el propio spot, tiene que haber una idea muy potente. Si hay una idea muy potente, como en este caso fue invitar a la gente a que aprovechase mejor su banco y que lo hiciese a través de los 3.054 directores de oficina, hasta un spot en televisión fue muy efectivo. Nos sentimos especialmente orgullosos de esta línea que iniciamos y de esta acción en concreto. Sigo pensando que nosotros, antes de Branded Content, lo que hacemos es ofrecer, vender ideas que ayuden a vender. Por lo tanto, seguimos pensando en el poder de una muy buena idea, obviamente, al servicio de una marca. Por lo tanto, lo primero es, seguimos funcionando en un modelo de honorarios. Es decir, se nos paga por ideas y, por lo tanto, que luego derivan en contenidos y, por lo tanto, ahí entras en una, como bien dices, una segunda fórmula no tan tradicional, que sería más parecida a la de producción, a de una productora. Por lo tanto, entramos en una fórmula de producción de contenidos, ¿no? Tercero, si la idea requiere un plan para implementarla, entras en una forma de servicio, y por lo tanto hay servicio. Y cuarto, si la marca es propietaria del contenido, también nosotros podemos participar de esa propiedad en una mayor o menor medida del contenido. Por lo tanto, en el cuarto es un modelo a riesgo. Tenemos algunos ejemplos que hemos trabajado a riesgo, siendo parte del contenido y, por lo tanto, formando parte de los posibles beneficios futuros de la explotación de ese contenido, ¿no? Por lo tanto, si bien es cierto que no existe, dudo que lo exista, dudo que pueda existir una fórmula financiera que sea capaz exactamente de empaquetar todo esto que he dicho. Al final hay ideas y que las buenas ideas, obviamente, tienen su valor. Al final hay producciones, porque estamos en un terreno de producción de contenidos y, por lo tanto, ahí te conviertes en una productora. Hay servicio, porque probablemente esto vaya mucho más allá de un programa en televisión o lanzar un nuevo hit musical donde hay una marca detrás, sino que probablemente haya que orquestarlo. Y hoy en día, pues, el mundo ofrece, las marcas necesitan tener equipos externos de mucha confianza capaces de articular esto, y en una carta medida, si ese contenido se puede y es interesante por las dos partes, participando de su explotación. En el 2007 lanzamos un concepto que era el Fondo de Creatividad Riesgo. Nos sigue pareciendo ahora no solo válido, sino probablemente mucho más válido, porque probablemente lo que ha cambiado respecto al 2007 es hay una crisis profunda de por medio que hace que la gente disponga de menos capital para invertir en las campañas. Al mismo tiempo ha habido una transformación de los medios que hace que hoy en día tener un medio no dependa de alquilar un satélite que te cueste 6 millones de euros al año, sino que tener un medio hoy en día es gratuito. Un medio es una cuenta de Twitter. Una cuenta de Twitter es un medio hoy en día. Por lo tanto, si por un lado vemos que hay menos liquidez y por otro lado vemos que los medios están en coste cero, el hecho de que tú crees un contenido, seas copropietario y le ofrezcas a las marcas a participar, tiene una validez absoluta. Absoluta. Y consideramos además que bastará un año más de crisis para que realmente los buenos profesionales
aún estando acostumbrados a una forma de ser monetizados del pasado, o las marcas siendo reticentes probablemente a compartir determinados riesgos en la propiedad, se vean obligados a llegar a este tipo de acuerdos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que iremos más de un modelo de, si se me permite, no solo el fondo creatividad-riesgo, sino de las centrales de medios a las centrales de riesgo, donde tenemos que poner en contacto talento, contenidos, ideas, con medios y empresas anunciantes o marcas, que los tres, por las distintas circunstancias, vean que esta fórmula, la fórmula de participar y de compartir, sea la más adecuada. Nosotros la hemos encontrado, estamos impulsando en estos momentos 4 o 5 proyectos donde estamos participando de ellos, y como pasa en la vida real, la mayoría van mal, algunos no van ni mal ni bien, y muy pocos, vamos a llamarle, tienen un cierto recorrido. Estamos en un mundo donde cada vez más tenemos que gestionar el fracaso dentro del negocio. O sea, estamos en el negocio del fracaso, y dentro del fracaso, ¿cómo haces el negocio? Y eso es lo que le ocurre a nuestros clientes, y por lo tanto es lo que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra cuenta de resultados. Para generar ideas de negocio, sigo pensando que aquellas personas que llevamos 20 años en las agencias de publicidad, conociendo la realidad de muchos clientes, de muchos anunciantes, con una cierta inquietud, y como es un back que en este caso tenemos en Aftershare, empezando por Risto y por uno mismo y la gente que nos rodea, es decir, sí que pensamos que por el back que tenemos, a la hora de ofrecer esas ideas transformadoras de los negocios, aquellos que hemos estado muchísimo tiempo en la creatividad, tenemos mucho que decir, nos podemos reconvertir, y hay muchísimo valor, hay muchísimo talento. Estamos rodeados de talento en otras compañías, en agencias de publicidad, en agencias de medios, gente que está trabajando, gente que por las circunstancias no está trabajando. Hay mucho talento al servicio de transformar los negocios, y desde aquí lo animo de verdad. Eso es una parte. A la hora de convertir ese talento en contenido, debo decir que no tiene nada que ver el mundo tradicional de la agencia de publicidad tradicional con el mundo de la producción de ese entretenimiento que hablábamos antes, o de esa ficción, esos contenidos. Eso se rige por unos códigos, por unos formatos, por una forma de entender la audiencia, por unas tendencias muy distintas. Nosotros nos pensábamos que cualquier producto nuestro funcionase porque obligábamos a través de los spots a que la gente los viese, y llegabas a casa o en las cenas y los amigos te hablaban de eso, pero era porque estaban obligados. En el momento en que se rompe esta tiranía, tenemos que dejarnos asesorar probablemente por la gente que sabe qué es lo que funciona, y esa es la gente que cada día su proyecto, su trabajo depende de que el programa sea visto y que la semana que viene la cadena decida volver a emitirlo. Cuando iniciábamos una campaña de publicidad sabíamos que duraría un mes. Cuando uno inicia un programa de televisión no sabe si durará más de una semana, y esa es la diferencia. Por lo tanto, tenemos que dejarnos ayudar y ser muy humildes ante el mundo de los contenidos, ¿no? No todo funciona. Creo que en Internet hay la respuesta estándar de qué importante es Internet, ¿no? Pero entiendo que no estoy aquí para decir lo importante que es Internet. Probablemente todos, cuando terminemos esta entrevista, miraremos el móvil, consultaremos si Internet ya está formando parte de una realidad, ¿no? Lo que sí me gustaría a mí separar es dos cosas. Una es Internet, verdaderamente, lo que ha hecho es democratizar los medios de comunicación. Cualquiera, de forma gratuita, tiene un medio de comunicación hoy. Lo que no ha hecho Internet es, ni jamás podrá hacer, es filtrar las buenas ideas, ni filtrar los contenidos. Se filtran de una forma natural, hay una selección natural de la gente, pero Internet es un gran cementerio, probablemente, ¿no? de muchas ilusiones, de muchos proyectos, de mucho dinero que pone la gente, que quedan ahí sin ser relevantes, ¿no? Por lo tanto, Internet, por un lado, lo que ofrece es una oportunidad y al mismo tiempo una trampa, porque la gente se cree aquello que por hacer un viral, o por montar un contenido o una página web con una web serie de 10 capítulos, que la gente va a consumir, ¿no? A ver, Internet tan sencillamente es un espacio en el que hay que saber conjugar dónde están los colectivos, qué contenidos interesan, en qué momento interesa, y cómo generas no creatividad, sino credibilidad en Internet, que es muy importante, porque en Internet, como todo vale, tanto valor tiene un blog
con un comentario negativo, ¿no?, como un speech del presidente de la compañía en YouTube o en la web oficial en positivo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante en Internet trabajar esta credibilidad de los contenidos, no pensarse que por estar en Internet ya vas a estar y ya tu contenido, tu acción va a tener una repercusión positiva, sino que por un lado Internet sigue siendo la magnífica herramienta para comunicarte, sobre todo para establecer relación, sobre todo para esa parte no push sino pull, sino para recibir el feedback del usuario, de la gente, de las personas, que es tan importante. Pero he dicho al principio que no estoy en el modo de respuesta estándar, porque es curioso ver cómo empresas de Internet, nacidas en Internet, como YouTube, ahora están utilizando los medios tradicionales, como OPIs o páginas de periódicos, para anunciarse. Con lo cual, sigamos pensando que la televisión, que por cierto es un medio que aumenta año a año el consumo en España, sigue siendo un medio muy rápido y muy eficaz para llegar a muchísima gente. Por tanto, como decíamos, Internet básicamente es una plataforma gratuita, universal, democrática, para que la gente seleccione aquello que le interesa. Y por lo tanto, Internet solo como tal no es nada. Si hay una buena idea empaquetada en un buen contenido, Internet ofrece innumerables posibilidades. Internet, pensamos mucho en el formato web, Internet al final es una electricidad. Nosotros creemos que firmemente la herramienta más cercana probablemente al futuro, y ahora hablaremos de lo que viene, es Twitter. Twitter pues, es la esencia de la comunicación, y consideramos en esta empresa especialmente que por Twitter va a pasar mucho de los negocios, o mucho de lo que ocurre en los negocios va a pasar por lo que pase por Twitter. Debe haber como unos 1000 billones de virales muertos en Internet, probablemente. Por lo tanto, cuando hay gente que te pide un viral, cuidado con lo que pide, porque está pidiendo básicamente un cadáver, ya de entrada. No hay fórmula. Nosotros, más que viral, lo que intentamos es generar un contenido muy relevante, que interese y que sobre todo que invite a dialogar a la gente. Un ejemplo es la Copa Mola, la campaña, en este caso, para el Córdoba Club de Fútbol, en la que nosotros ahora, pues, bajo ese esquema de trabajar y de ser parte también un poco del contenido y de su explotación, generamos un contenido a partir no de los jugadores, sino del presidente del club. Consideramos que la Copa era el mejor momento para promocionar el club. No olvidemos que esto nace de un briefing, que es cuál es la mejor fórmula para dar a conocer el Córdoba, conseguir socios, conseguir llenar el campo y ganar repercusión. Nosotros decidimos que fuera la Copa del Rey, nosotros decidimos que fuera con la figura del presidente, que consideramos que era el mejor jugador, el mejor activo que tenía el club, con todos nuestros respetos, obviamente, y a partir de aquí generamos el hashtag de la Copa Mola, que pues se ha convertido no solo en trending topics, sino además ha generado, parece ser que ha llegado, según me han dicho los expertos, a 5 millones de cuentas Twitter. Lo más importante, llenamos el campo de fútbol, se ganó 2-0 a la Real Sociedad, a mi segundo club, con lo cual siempre hay en el mundo de los contenidos siempre hay una parte negativa, pero es verdad que cuando haces algo que a la gente interesa, en el momento, en el lugar, esa acción, ese contenido, se puede convertir en un viral. Este es un mensaje de Su Excelencia, el presidente del Córdoba Club de Fútbol, para Su Majestad el Rey. Su Majestad, soy Carlos González, humilde presidente del Córdoba Club de Fútbol. Me dirijo a Su Majestad para decirle que sé que últimamente las cosas no han ido demasiado bien por su casa, que entre lo de sus yernos, sus hijas, sus caídas y para colmo los elefantes, no vea. Pero quiero decirle algo, no se preocupe, haya pasado lo que haya pasado, me llena de orgullo y satisfacción decirle que su copa mola. Da igual si eres republicano o monárquico, la Copa del Rey mola. El Córdoba Club de Fútbol te necesita para intentar conquistarla. Ven al próximo partido contra la Real Sociedad el 1 de noviembre a las 7 de la tarde en el Nuevo Arcángel. Y Majestad, abónese al Córdoba, que vamos a subir otra vez a primera. Hágase califa, le envío esta camiseta para que se anime. Saludos cordiales. Un viral no es viral hasta que la gente lo viraliza. Por lo tanto, la gente antes de pedir un viral debería pedir quiero hacer una acción.
quiero generar algún tipo de campaña. Podemos seguir utilizando la palabra campaña sin ningún tipo de complejo, ¿no? Se convierte en viral en tanto que la gente decida consumirlo, y eso dependerá del interés que tenga ese empaquetamiento de la marca, ¿no? Es lo que me remito con el ejemplo de Córdoba a lo que decíamos antes, es la parte que le interesa de tu marca a la gente, y parece ser que este atrevimiento del presidente, ¿no?, en este mensaje al rey, a su majestad el rey de España, pues era lo que a la gente le puede interesar en un momento de copa, ¿no?, en un momento copero. Existen libros ahora, han salido algunos sobre la metodología para crear un chiste. No hay metodología, la sorpresa debe estar en la comunicación. O sea, a la gente nos gusta que nos sorprendan, ¿no? Y sobre todo que nos sorprendan de alguna manera en positivo, es decir, con valores que nos puedan resultar atractivos, ¿no? Forma parte del atractivo la sorpresa. En ese sentido, la sorpresa forma parte del contenido, incluso aquellos contenidos, hablábamos antes, de televisión, programas que tienen varias ediciones o que tienen muchos, mucho recorrido, viven de la sorpresa permanente, de cómo se reinventan, de cómo van introduciendo elementos, ¿no? Por lo tanto, la sorpresa para nosotros es incuestionable, pero es que está en todo. No solo la sorpresa, sino diría a veces incluso la molestia, es decir, que eso que estamos presentando incomode, ¿no?, que haga pensar, que haga dudar, ¿no? Nos parece que en la diferenciación de las marcas está la capacidad que tenga la comunicación, los contenidos, de generar tantos fans, tanta gente que esté a favor como tanta gente que esté en contra, ¿no? En esa polarización, probablemente, en entender bien esa polarización, haya parte del negocio futuro, ¿no? Ya no sirve el quedar bien con todos o el café para todos, ¿no? Vamos a hacer una comunicación, en términos de antes un spot, que diga todo lo que la gente quiera escuchar de una marca. Eso sería llevar el test famoso al extremo, sino probablemente ahora la gente lo que quiere es pensar, reflexionar, que le sorprendan, incluso que le asustan muchas veces, y eso es lo que debe pretender la comunicación. Probablemente pensar por cada persona menos a quien le gustes, cuánto más te van a querer el resto. Y en esta media vas a encontrar probablemente los públicos con los cuales establecer conversaciones y hacer negocios en el futuro. Me permitirás que haya esperado la última pregunta o la última cuestión, ¿no?, para decepcionarte, pero está hecho expresamente. Creo que hay mucha gente interesante y creo que con una hora en Twitter tú puedes seleccionar, saltando de gente en gente, cuáles son los contenidos. O sea, yo recomiendo a la gente que no se crea a nadie, que se crea lo que más relevante le parece, ¿no? Si algo ha demostrado esta crisis es que nadie sabe nada, nadie sabía nada, nadie podía prever nada. Y tampoco nadie sabe cómo gestionarla, probablemente, ¿no?, empezando por nosotros mismos, ¿no? Y me veo obligado, dentro de esta decepción de recomendaciones, más allá de emplear una hora en Twitter para ver a quién seguir y a quién no seguir, y a quiénes estamos siguiendo, los que estamos siguiendo, y por qué. Porque en un día de benchmark el valor es impagable. Antes nos costaba años, carreras, casi ha costado siglos lo que ahora puedes tener en una hora, ¿no? Pero me parecería muy interesante hacer lo que hago yo. Por lo tanto, te voy a dar mi consejo, que es seguir a Risto Mejide, que es mi socio, y por algo lo es. Anoyomix es mi próximo libro, mi nuevo libro, que trata sobre el arte de molestar para ganar dinero. Defiendo que hay una molestia buena y hay una molestia mala. Hay una molestia que simplemente hace eso, molestar, estorbar, que es la molestia mala, la molestia que no lleva a ningún lado, la molestia porque sí, una molestia absolutamente gratuita. Y después hay una molestia buena, una molestia bien perpetrada, bien planificada, bien dirigida, que puede dar muchos beneficios económicos. Entonces, en el libro pues explico alrededor de 100 casos concretos de personas o marcas que han molestado y gracias a eso han ganado dinero.